Hola hermanos, reciban un cordial y afectuoso saludo. Es un honor compartir con ustedes la bienvenida. A continuación mi esposa compartirá la escritura. Hola hermanos, es el Salmo 42:11 y dice así: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Mi esposo les va a compartir algo. Gracias. En esos tiempos difíciles, hermanos, que vemos lo que está pasando en nuestro alrededor, en esta contingencia, Dios está en control de nuestras vidas. Él es el que nos cuida, nos protege y no nos desampara. Lo que Él nos pide, que confiemos en Él. Y nosotros debemos de alabarlo siempre. En otras versiones menciona: ¿por qué te abates, alma mía? Entreguemos toda carga y preocupación a nuestro Padre Celestial. Que no haya ni un temor en nuestro corazón, ni nada que nos preocupe o nos mueva. Él protegerá de nuestras vidas. Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Bendito y bondadoso Padre Celestial, Padre eterno y amoroso, en este día te damos gracias por la oportunidad de vida que nos has sacado uno de nosotros, por la salud, porque nos cuidas, porque nos proteges, porque no nos has dejado, no nos desamparas, Padre. Estás al pendiente de nosotros, estás al cuidado, Padre, de nuestras vidas. Gracias a ti tenemos vida y salud. Te ruego en este servicio, cuides a cada uno de mis hermanos. Gracias. Y estas palabras las dejamos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas tardes, iglesia. Nuevamente estamos aquí dichosos, felices por poder estar para este servicio y darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a cantar unas alabanzas como siempre lo hacemos, pero con mucho gozo, con mucha alegría, para que lleguen nuestras voces al cielo. Gloria a Dios. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él la salvación de Dios. Mas Jehová es escudo alrededor de mí. Eres mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí. Eres mi gloria que levanta mi cabeza.
Cristo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. Porque en mi vida capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Porque mi vida capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Sé exaltado, por siempre exaltado, mi Dios, yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te adoraré. Tú eres Señor, por siempre reinarás. Tu creación en él se gozará. Sé exaltado, Señor, con mi vida también. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor, yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te adoraré. Tú eres Señor, por siempre reinarás. Tu creación en él se gozará. Sé exaltado, Señor, con mi vida también. Sé exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra reunión de entre semana de iglesia. Estoy muy contento de poder estar ahora aquí con ustedes. Dios nos ha venido mostrando muchas cosas muy interesantes acerca de su palabra. Nuestro Dios no tiene fin. Cuando nosotros creemos que ya conocemos algo de Dios y profundizamos en sus escrituras, nos damos cuenta. En lo personal yo te puedo decir que entre más conozco la Biblia, siento que lo conozco menos a Él. Porque Dios es infinitamente grande, mucho más grande que nosotros, más de lo que nosotros pensamos. A Dios no lo podemos encuadrar en algo pequeño, porque Dios es infinito. Entonces, cada que nosotros tengamos el corazón de aprender de Dios, vamos a seguir viendo y aprendiendo realidades espirituales que nos ayudarán en nuestra vida espiritual. Si yo he estado recordando, por ejemplo, cuáles temas hemos empezado a ver, recuerden que en la iglesia platicábamos acerca de qué cosas nos gustaría hacer para crecer espiritualmente, y entre una de esas cosas dijimos que queríamos conocer más a Dios. Entonces todos los hermanos estuvimos de acuerdo en comenzar a estudiar teología, ¿de acuerdo? Y de ahí, de ese entonces para acá, hemos estado viendo varios temas de teología, en específico teología sistemática. Y vimos en un inicio algunos temas, entramos un poco a ver algo acerca de los ángeles. Estuvimos estudiando algo de angelología y fue muy interesante conocer algo acerca de esos seres espirituales que son fascinantes y que fueron creados por Dios. También vimos algo de amarteología. No sé si recuerdas que vimos que amarteología es el estudio del pecado, y vimos también ahí cuál fue el origen del pecado. Y bueno, ya tenemos mucho tiempo, ya tenemos varios meses estudiando acerca de la escatología, que significa el fin de las cosas. Y bueno, creo que dentro de este tema, a petición de ustedes que me lo hicieron saber, pues nos enfocamos más en este tema de escatología. Después seguiremos con la angelología y también con la amarteología. Pero ahorita estamos enfocados en la escatología, que significa el fin de las cosas. Y hemos visto tantos temas tan fascinantes dentro de la escatología. Yo te voy a decir algunos de los que recuerdo. Vimos que
qué es el cielo atmosférico, qué es el cielo planetario, qué es el tercer cielo del que hablaba Pablo, qué es el cielo en sí. ¿Te recuerdas que vimos qué es el infierno también? Hablamos acerca del juicio de Satanás y sus demonios. También vimos qué es lo que ocurre con una persona cuando muere, qué es lo que ocurre, qué pasa con ella. También vimos, no sé si recuerdas el tema de el orden de la resurrección. Dice la Biblia que todos de alguna manera resucitarán los que estén muertos para el juicio final. Entonces hemos estado viendo tantos temas. Yo son ahorita de los que me acuerdo, pero son temas fascinantes. Y bueno, ahorita estamos estudiando de escatología, los pactos. La sesión anterior, no sé si recuerdas que vimos el pacto noético. Y vimos que ese pacto era la plataforma inicial para los planes que Dios tenía para nosotros, para la humanidad. El día de hoy vamos a ver el pacto abrahámico. De alguna manera, Dios a lo largo de la historia de su creación siempre ha buscado la manera de tenernos cerca de Él. Y hoy te vas a dar cuenta con este pacto, el pacto abrahámico, que nosotros podemos tener acceso al Dios Todopoderoso, porque Él es tan bueno con todos nosotros que ha querido que estemos muy cerca de Él. Entonces, antes de comenzar con nuestra clase, quisiera que me acompañes en una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, estoy bien contento de poder estar aquí y compartir con todas las personas que nos ven un poco más acerca de tus escrituras. A lo largo de la historia de tu creación, has tomado a hombres, has confiado en ellos para que lleven a cabo tus propósitos. Hoy vamos a estudiar acerca del pacto abrahámico y de cómo tú por medio de ese pacto ya habías pudiste establecer cosas muy importantes de las cuales hoy nosotros nos beneficiamos. A pesar de que ya han pasado tantos años de que Abraham estuvo aquí en la tierra, hoy todos nos podemos beneficiar de este pacto. Tus pactos son eternos, Señor, porque tú has decidido que así sean, porque tú no te desdices, porque tú no cambias de parecer. Pero ayúdanos a nosotros, al ser humano, a poder tener ese mismo carácter, esa misma convicción, esa misma permanencia, esa misma estabilidad emocional y espiritual, para poder acercarnos de una manera más certera y concreta contigo. Bendito seas, quédate en este tiempo conmigo, ayúdame por favor que tu Espíritu Santo abunde en sobremanera para que sigamos conociéndote de esta manera tan profunda. Bendito seas, y es a través de Jesús que te oro y te pido todas estas cosas. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro estudio bíblico y vamos a profundizar en qué es el pacto abrahámico. Bueno, por principio de cuentas, el pacto abrahámico detalla y plantea cómo Dios va a salvar a las personas. Eso es muy importante que hoy lo sepas. Cómo Dios estaba planeando que en un futuro las personas pudiesen tener salvación, ¿sí? Y cómo, además de eso, cómo Dios iba a restaurar todas las cosas. Eso es muy importante. Dentro de este pacto abrahámico podemos ver tres promesas que son muy importantes. La primera es que Dios le promete una tierra a Abraham. La segunda es que muchos descendientes vendrán derivado de este pacto. Muchos descendientes tendrá Abraham. Si has escuchado, Abraham se le conoce como el padre de muchas naciones, ¿de acuerdo? Y por la tercera, son bendiciones universales. Son esas tres promesas las que vienen incrustadas, por así decirlo, en este pacto. Y quiero pedirte primero que vayamos a la Biblia en Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Vamos a la Biblia para comenzar con nuestro estudio de escatología, que significa el fin de las cosas. Génesis 12 del 1 al 3. Miren lo que dice la Biblia. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra
serán bendecidas por medio de ti. Dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Qué podemos ver en esta escritura? Bueno, por principio de cuenta, vemos que Dios le dice, de ti vendrá una gran nación. Y eso, tal cual como lo dijo Dios, eso ocurrió. Derivado de que Dios le hace esta promesa a Abraham, años después, siglos después, surge una gran nación llamada Israel. Y ese gran pueblo que Dios usó en algún momento para grandes hazañas, de verdad, porque en su momento también Dios usó de manera poderosa, impresionante al pueblo de Israel para sus propósitos. Bueno, derivado de esa promesa, surgió la nación llamada, que hoy la seguimos viendo en la Biblia, la nación de Israel. Ahora, Dios le dice, yo te voy a bendecir. ¿Y cómo podemos ver manifestado en hechos reales que fue bendecido? Bueno, pues precisamente porque tuvo una gran descendencia. Conocemos la historia de él, de su esposa, que tuvieron complicaciones para al principio tener descendencia, pero después cuando Dios dijo, este es el momento adecuado, ¿qué pasó? Bueno, tuvieron una gran descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Era la promesa que él tenía. Y algo que también Dios le decía es que por medio de ti voy a bendecir a otras personas. Qué especial fuera que Dios nos dijera a nosotros, a mí me encantaría saber que Dios me dijera, José, por medio de ti voy a bendecir a muchas personas. Eso sería increíble. ¿Te gustaría que Dios te pudiese usar? ¿Sabes que nosotros podemos ser herramientas de uso especial para los propósitos de Dios? Abraham en su momento fue una pieza clave en la historia de la humanidad para que muchas personas fueran bendecidas. ¿Te gustaría ser usado? ¿Te gustaría ser usada por Dios para que por medio de ti muchas personas recibieran bendición? A mí sí me encantaría. Es algo en lo que he estado pensando después, derivado de este estudio. Es algo que a mí me gustaría, me encantaría. Y algo muy importante, Dios dice, por medio de ti bendeciré a muchas naciones. Cuando dice muchas naciones, ya no solamente se refería al pueblo de Dios, al antiguo Israel, ya se refería a los gentiles. Ya Dios se estaba refiriendo a los paganos. Ya Dios tenía un propósito y un plan especial. Y eso es muy bueno. En verdad es muy bueno para todos nosotros. ¿Ok? Por medio de este pacto abrámico, Dios había determinado que existiría la nación de Israel, pero también Dios había determinado que en algún momento en la historia, después de que Abraham dejara de existir en esta tierra, físicamente hablando, habría bendición para todas las naciones. Y eso es muy especial. Miren, acompáñenme ahora a Génesis capítulo 15, versículo 7. Miren lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 7. Dicen las escrituras, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte la tierra como posesión. Ok, Dios por principio de cuentas estaba haciendo una declaración unilateral. Estaba por principio de cuentas haciendo un pacto de manera unilateral. ¿Qué significa uni? Quiere decir que el pacto venía de una sola persona o de un solo ser. Es decir, primeramente ese pacto venía de parte de Dios. No es que Abraham se lo haya propuesto a Dios. Es que Dios en su gran amor, en su gran compasión, determinó y declaró que llevaría un pacto con Abraham. Y que ese pacto traería mucha bendición a otras personas. Pero fue de manera unilateral. El corazón de Dios siempre está dispuesto a hacerlo. Él fue el que dio el primer paso para en algún momento establecer bendición para muchas personas. Y era lo que estaba haciendo en este momento Dios. Estaba haciendo un pacto de manera unilateral. Ya en su momento Abraham hizo lo que tenía que hacer. Hizo su parte, creyó en Dios, tuvo fe. Le creyó a Dios. Por eso fue declarado justo Abraham. Vamos a ver un poco más adelante. Porque le creyó a Dios. Pero vemos una vez más que
Dios fue el que dio el primer paso y de manera unilateral fue el que propuso este pacto al hombre, al ser humano. Vemos en Génesis, vamos a Génesis por favor 17 del 5 al 6. Miren lo que dice la Biblia. Génesis 17, 5 y 6. Dice, además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Es decir, por medio de este hombre no solamente surgiría, esto es muy importante, no solamente surgiría la nación de Israel, sino que surgirían otros muchos reyes, otras muchas naciones. Y es así como nos damos cuenta que las relaciones en algún momento del pueblo de Israel con las otras naciones sí generaron conflictos, pero al final de cuentas Dios ya había establecido, por medio de ti daré origen a muchas otras naciones. Y ahora vamos a Génesis 17:7. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a ver otra cuestión que me parece muy importante. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios, el Dios de todos tus descendientes. Hasta ahí vamos. Dice, yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Pero algo que me parece muy importante es, de la misma manera que el pacto noético, no sé si recuerdas que señalamos que el pacto noético era un pacto perpetuo, porque vimos que en ese pacto Dios estaba diciendo, jamás volveré a destruir la tierra con lluvia, y haré que todo el tiempo mientras la tierra exista, habrá lluvia, habrá sol, y habíamos platicado que existirían las 4 estaciones del año. Eso es un poquito de lo que vimos en el pacto noético, y vimos que en ese pacto se le llamaba también el pacto perpetuo, porque mientras exista el cielo y la tierra, seguiremos recibiendo esa bendición de nuestro Dios. Pues bueno, aquí Dios está confirmando también que este pacto, dice, este es un pacto eterno. Es un pacto eterno. ¿Qué significa? Que Dios jamás se va a desdecir de lo que ya había dicho. Que Dios va a llevar a cabo todas las cosas que ya le había dicho a Abraham. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, y ese Dios todopoderoso no piensa hoy una cosa y mañana otra. Eso a ti te debe de dar mucha fe. A veces nosotros los seres humanos somos muy inconstantes en muchas cosas de las que hacemos, y a veces dudamos de si continuar con esto o aquello. Bueno, Dios no se desdice y Dios no duda. Los planes de Dios se van a cumplir como se han estado cumpliendo. Y en este caso, le estaba diciendo a Abraham, este pacto es eterno entre tú y yo y tus descendientes. Y eso es muy especial. Miren, vamos a ver cómo es que en algún momento, en el Nuevo Testamento, cómo se puede hacer un análisis de este pacto y nos puede dar todavía mucha más luz de lo que estamos hablando. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículos del 7 al 9. Gálatas 3, 7, 9. Miren, dice la Biblia, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¡Wow! Abraham fue declarado justo porque le creyó a Dios por su fe. Y ahora nosotros, aunque nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios, cuando creemos en Cristo, por fe nos bautizamos, por fe creímos en el Evangelio, y por fe creemos que si llevamos una vida de rectitud, estaremos algún día con Dios.
¿Y por qué te comento que Abraham, fue declarado justo por su fe? Bueno, pues porque Abraham, antes, ¿sí?, de que Dios estableciera la circuncisión como señal del pacto entre él y su pueblo, para que los reconocieran a los judíos o a los israelitas como su pueblo, Dios propuso que fueran circuncidados estos hombres. Pero ¿sabes qué? Con Abraham no ocurrió eso. Antes que todo, Abraham primero fue declarado justo por su fe, antes de ser circuncidado, porque le creyó a Dios. Nosotros de la misma manera, aunque sabemos que hoy ya la circuncisión para los que creen en Cristo no es necesaria, porque lo más importante es nuestra fe, de esa manera tenemos acceso al trono de la gracia. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿Por qué en Dios? Porque a veces al hombre se le ocurren muchas cosas, ¿no? Tradiciones, costumbres, y el hombre cree que siguiendo esas tradiciones o esas costumbres, porque muchas personas antes lo han seguido, y cree que si él sigue esas cuestiones de costumbres y cuestiones religiosas, él podrá ser grato delante de Dios. La Escritura dice, no es así. Lo que se requiere primero es fe en Dios, en las Escrituras y en Jesús. Dice, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles. ¿Qué significa que Dios nos declare justos? ¿Qué significa eso? Que sobre nosotros ya no caería la ira de Dios en el juicio final. ¿Por qué? Porque Él ya nos declaró justos. Cuando éramos pecadores, al creer en Jesús, al seguir su evangelio, Dios nos declara justos, nos justifica. Cuando no teníamos la oportunidad de ser justificados, viene Jesús, muere por nosotros, paga nuestras culpas, y es como nosotros nos presentamos delante de Dios ya justificados. Y en el versículo 9, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Y nos damos cuenta cómo por medio de esta escritura se aclara todavía un poco más cómo en los últimos tiempos, cuando Jesús estuvo aquí y después que muere, cómo sus discípulos siguen predicando el evangelio, cómo sus discípulos predican estas cosas, porque saben que los gentiles ansiaban quizás tener la relación que tenían los judíos con Dios, o ansiaban tener esa oportunidad que se le dio a los judíos, pero ahora hasta los gentiles, hasta los que estaban alejados de Dios tenían esta gran oportunidad de acercarse al Dios Todopoderoso, y eso fue increíble en aquel entonces. Miren lo que dice Romanos 4:3, vamos para allá. A Romanos capítulo 4, versículo 3. Vamos ahí, ya estamos llegando, ¿sí? Romanos capítulo 4, versículo 3. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Ahora que nosotros podemos ver las Escrituras y podemos creer en ese Jesús que vino, que dio su vida y que resucitó, es decir, Jesús no se quedó en una tumba oscura, eso significa que tú y yo tenemos fe y que podemos ser de la misma manera declarados justos como Abraham. Y eso es muy especial, eso es increíble. Miren lo que dice Mateo 1:1, y aquí nos vamos a dar cuenta cómo en el Antiguo Testamento venía una serie de actos y de hechos por medio de Dios, ¿sí? Y podemos ver toda la historia del Antiguo Testamento, cómo se fueron sucediendo cosas que a la postre darían y culminarían con la venida del Hijo de Dios. Pero cómo además de eso, con la venida del Hijo de Dios, lo viejo quedaba en el pasado, pero además Jesús viene a ser el vínculo principal entre lo viejo y lo nuevo. Miren lo que dice la Escritura, Mateo
1:1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Mira lo que ya venía diciendo la Biblia. Jesús, descendiente de David y de Abraham. Y esto es muy especial, te voy a decir por qué. Bueno, de antemano sabemos que Jesús en algún momento fue creado, sí, en el vientre de María, que era la parte carnal, pero también por el Espíritu Santo. Entonces podemos darnos cuenta que lo más obvio es pensar que el linaje de Jesús venía dándose paso a paso hasta que culminó con María, pero esa es la parte carnal o física. Y después viene el Espíritu Santo y hace esa obra tan magnífica y puede venir Jesús a la tierra. Pues bueno, de lo último y lo mejor que tuvo el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús a la tierra, culminó con Zacarías, que era un sacerdote del pueblo de Israel, de los judíos, y que fue el padre de Juan el Bautista. Entonces algo aquí muy interesante está ocurriendo. Juan el Bautista, él tenía ahora sí que todas las credenciales, él tenía todas las palancas, como decimos ahora actualmente en el mundo, para poder ser un sacerdote como su padre, pero definitivamente no decidió hacer eso, decidió irse al monte y comer chapulines y miel del campo. Estamos viendo cómo en ese momento viene la ruptura de lo antiguo, y viene lo nuevo. Termina lo antiguo y lo que era imperfecto en cuanto al sacerdocio, hablando del sacerdocio, termina con Zacarías. Y Juan el Bautista decide ya no seguir, en este caso, con el sacerdocio de su padre, sino decide servir ahora a lo nuevo, al Señor Jesús, y hacer su voluntad. Y a partir de ahí, es que ya no solamente los judíos tenían esa gran oportunidad, ahora ya lo tenían todos los que estaban muy alejados de Dios. Y en este momento vemos cómo en Mateo ya se está diciendo Jesús, descendiente de David y descendiente de Abraham. Y a partir de ahí viene otra historia muy especial, de mucha esperanza para toda la humanidad. ¿Ves qué increíble es conocer acerca de nuestro Señor Jesús? Cada vez que profundizamos más en las Escrituras, vemos que Jesús en verdad es nuestro Salvador, es nuestro Señor y es el Redentor de toda la raza humana, es el Redentor de la humanidad. Por medio de este pacto, como vimos, Dios establece que muchas naciones serían bendecidas por medio de Abraham. Por medio de este pacto nos damos cuenta que aún Dios sigue firme en su propuesta, en su propósito, y que Él no se ha desdecido, Él no se desdice, Él siempre va a ser fiel con sus pactos. Vimos en un inicio el pacto noético, ahora vimos este pacto abrahámico, y el siguiente pacto que viene es un pacto también muy especial. Me gustaría seguirlo compartiendo contigo. Acompáñenme en una oración. Mi Señor y Padre que estás en lo más alto del cielo, agradecemos una vez más la gran oportunidad que nos das de estar aquí delante de ti, de poder ver tus escrituras y de saber que tus pactos, así es, Señor, tus pactos siguen firmes, siguen estables, y podemos ver ahora que espiritualmente nosotros somos descendientes de Abraham, y eso es fantástico. No somos descendientes de Abraham por el linaje de los judíos, jamás lo seremos, eso lo entendemos. Pero ahora, cuando Jesús viene en parte carne y en parte espiritual, nos damos cuenta que a final de cuentas lo espiritual es lo más valioso, y nosotros somos descendientes de nuestro Señor Jesús. Somos descendientes ahora de Abraham por medio de la fe y por medio del Espíritu. Muchas gracias
Padre Santo, por esta gran oportunidad. Gracias por ser tan bueno, por ser tan misericordioso y por darnos esta gran oportunidad. Bendito seas, y es a través de mi Señor Jesús que te quiero orar y pedir estas cosas. Amén. Muchas gracias, hasta pronto. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré.